Ya está, vale. Vale, Héctor, pues vamos con la entrevista. Lo primero que te quería preguntar es, bueno, vosotros habéis preparado para estas elecciones un programa bastante extenso. ¿Cuáles son las líneas rojas que no se pueden cruzar de vuestro programa? Yo creo que hay necesidades fundamentales de los ciudadanos que tienen que estar en el centro del nuevo govern valencià, del nuevo govern del Botànic. Aquí hay muchas personas que ya no pueden llenar la nevera, hay familias que están cambiando sus hábitos alimenticios y consumiendo basura como consecuencia del incremento que se está produciendo en el precio de los alimentos, y es urgente crear una red de supermercados públicos que garantice la seguridad alimentaria de la población. Hay que seguir bajando el precio de la luz. Hablamos de un bien básico para el bienestar de la ciudadanía. Hace falta una empresa pública de energía. El otro día conocíamos una noticia preocupante. Hay desabastecimiento de medicamentos básicos en las farmacias, también en la Comunidad Valenciana, y yo creo que eso nos exige a las administraciones públicas un esfuerzo para impulsar una industria autóctona de medicamentos que también garantice la seguridad de la población en este aspecto tan crítico. En definitiva, lo fundamental, una Generalitat emprendedora que pilote la transición energética y que intervenga en la economía para satisfacer necesidades básicas impostergables de la ciudadanía. Voy a abrir un bloque dedicado a la vivienda. Se ha colocado quizás el debate más candente de esta campaña, está en el centro de la campaña. Vosotros habéis hecho mucho por la vivienda. ¿Cómo lo veis que ahora todos los partidos hablen tanto de vivienda? Lo primero que me gustaría destacar es darles la bienvenida a las demás fuerzas políticas, a las políticas de vivienda, porque tengo que decir que han estado ausentes durante los últimos 4 años. Cuando llegan elecciones, el Partido Socialista se pone la chaqueta de pana y empieza a hacer propuestas sobre materias que, por cierto, llevamos ya años trabajando en el Govern de la Generalitat, como por ejemplo son los programas de colaboración público-privada o la ampliación del parque público de vivienda. Yo creo que el debate real sobre la vivienda en España hoy no tiene que ver con algunas de las cuestiones que se están diciendo como reclamo electoral, sino sobre algo que yo creo que es el núcleo del problema, y es si se va o no se va a intervenir el mercado inmobiliario, si se van o no se van a regular los precios. Yo creo que este es el debate en el que la derecha ya ha dicho que no lo va a hacer, y algunas fuerzas pretendidamente progresistas, como el Partido Socialista o Compromís, parece que se resisten a entrar. Nosotros hemos sido muy claros en 2 aspectos. Primero, vamos a aplicar hasta las últimas consecuencias la Ley Estatal de Vivienda, vamos a declarar zonas tensionadas y vamos a limitar el precio de los alquileres para que los jóvenes tengan una mano tendida por parte de la Generalitat y mayores facilidades con vistas a poder emanciparse. Y segundo, muy importante, y quiero destacarlo hoy aquí, vamos a limitar al 2% las plazas de alojamientos turísticos en las zonas tensionadas con respecto al total de la población, porque es un factor fundamental de encarecimiento de los precios. Aquí en la provincia de Alicante hay municipios donde las plazas de alojamientos turísticos superan el 50% del total, lo que ocasiona, además de un perjuicio evidente a sectores vulnerables, como por ejemplo nuestros jóvenes que no pueden acceder al alquiler, está también produciendo un daño al sector turístico con un modelo de negocio que es ajeno al que ha constituido un vector fundamental de creación de empleo y de crecimiento económico en nuestra tierra. Creo que este es el debate real, las cuestiones de fondo sobre las que los candidatos y las fuerzas políticas deberían tomar posición, y yo lo estoy haciendo hoy aquí. Vosotros, Héctor, habéis dirigido en la Consellería de Vivienda estos últimos años. En el caso de la ciudad de Alicante se ha hablado mucho de la falta de construcción de vivienda social. ¿Cómo me puedes justificar esta percepción que hay en la ciudad? Yo lo que trasladaría es la verdad. Creo que se han puesto en marcha diferentes promociones públicas en la ciudad de Alicante, se han puesto en marcha proyectos de regeneración urbana muy importantes que tienen que ver con determinados barrios vulnerables que son los que más necesitan los fondos europeos. Se ha adquirido vivienda pública en la provincia de Alicante en general muy por encima de la proporción que evidentemente le correspondería con arreglo a la población, y como muestra te voy a dar finalmente un dato que creo que resulta concluyente. Acabamos de resolver la licitación del primer concurso de solares. Es ya un hecho,
el programa de colaboración público-privada más ambicioso de la historia de la Comunidad Valenciana, que va a permitir construir un total de 1.100 viviendas en régimen de alquiler asequible, en colaboración con los sectores privados y con una dotación de 54 millones de euros procedentes de los fondos europeos. Pues bien, 700 de las 1.100 viviendas van a construirse en la provincia de Alicante y muchas de ellas en la ciudad de Alicante. Creo que los datos son elocuentes del esfuerzo que se está haciendo en general y específicamente en la provincia de Alicante. Y si quiere usted, a modo de conclusión, todavía le diré una cosa más. Cuando se habla de que hacen falta más inversiones en la provincia de Alicante, nosotros estamos de acuerdo, pero respondemos con hechos. La Consellería de Habitatge, precisamente en sus presupuestos, en cada uno de los ejercicios, ha destinado una parte bastante superior a la que le correspondería a la provincia de Alicante por su población, y creo que eso demuestra la prioridad que se le da, no solo desde el punto de vista demográfico, no solo desde el punto de vista social, sino la que yo creo que realmente tiene desde el punto de vista político. Le voy a hacer la única pregunta ligada directamente con la derecha de la entrevista, por si quiere incluir alguna cosa más. ¿Qué piensa cuando oye al candidato Mazón decir que hay que suprimir la Consellería de Vivienda? Lo que pienso es que hay fuerzas políticas que representan intereses muy determinados. Es el caso del señor Mazón y del Partido Popular, los intereses de las grandes superficies, los intereses del oligopolio eléctrico, los intereses de la industria farmacéutica. Creo que hay fuerzas políticas y estructuras de poder en la Comunidad Valenciana a los que no les gusta que personas como yo ocupemos la vicepresidencia del Gobierno valenciano. No les gusta que personas que venimos de las plazas, que un buen día salimos a la calle pidiendo la democratización de la política, pidiendo acabar con la corrupción, pidiendo una economía más horizontal y democrática, no les gusta que personas como nosotros estemos en posiciones de tan alta responsabilidad, pero se van a tener que aguantar. Precisamente con esto último que comentaba, recientemente se aprobó la ley de vivienda estatal, usted hizo esas declaraciones que había sido un poco la brújula desde la Comunidad Valenciana, las políticas que se han aplicado desde aquí. Lo importante de esta ley ahora, una vez puesta en marcha, es la aplicación que se haya. ¿Cómo sería que se haga? ¿Cómo sería esta aplicación si ustedes se mantienen en el Gobierno valenciano? Mire, sobre la primera cuestión a la que usted se refiere, no lo digo yo, lo ha reconocido el mismo presidente Pedro Sánchez cuando, al hilo de las viviendas de la Sareb, cuando formuló su propuesta al inicio de la campaña electoral, lo que planteó es lo que yo había acordado con él, es decir, negociar la transmisión de las viviendas de la Sareb al parque público de las comunidades autónomas para que esas viviendas, que son fruto de un enorme dolor social y de una estafa gigantesca, puedan ponerse a disposición de la ciudadanía. La ley de vivienda tiene que aplicarse. Creo que el rasgo más importante es que traslada la pelota a las comunidades autónomas y en ese sentido nosotros nos coge con los deberes hechos. Nosotros tenemos una herramienta de diagnóstico riguroso, científico, que es el informe de áreas de necesidad de vivienda que elabora el Observatorio del Hábitat y la Segregación Urbana, un organismo científico-técnico que presta asesoramiento e información a la Generalitat en la elaboración de las políticas públicas de vivienda, que establece un mapa ya claro de cuáles son las zonas tensionadas, específicamente la zona litoral, también las grandes ciudades. Tenemos una visión muy precisa de dónde está el problema y lo que yo puedo decir hoy aquí es que al día siguiente de la entrada en vigor de la norma, la Generalitat va a aplicar todos sus mecanismos, la va a desplegar en toda su intensidad y va a limitar el precio de los alquileres con una intervención precisa, rigurosa y proporcionada para que los jóvenes puedan tener un futuro. Vale. Cerrando este bloque de vivienda, bueno, hay muchas más cuestiones que podríamos tratar sobre las manifestaciones que hizo Ione Belarra aquí en Alicante la semana pasada sobre las empresas de desocupación, por ejemplo. También antes citaba el control de los apartamentos turísticos, todo lo que se ha venido hablando sobre el turismo, también el modelo turístico que queremos para la Comunidad Valenciana. Bueno, pues si quiere un poco cerrar este bloque de vivienda con alguna de estas cuestiones. Yo creo que la vivienda se ha convertido en un punto crítico de la campaña electoral. Hubo encuestas hace aproximadamente un mes
que decían que era la preocupación fundamental o una de las preocupaciones fundamentales de la ciudadanía. Eso ha provocado que algunas fuerzas políticas traten de intervenir apresuradamente en el debate y yo creo que con poco rigor. El Partido Socialista proponiendo cosas que ya están en marcha, Compromís proponiendo el asesoramiento frente a los abusos inmobiliarios que precisamente aprobamos en el último decreto ley del Consell, y el Partido Popular ha tratado de entrar, las derechas unificadas en general, tratando de crear miedo, tratando de desviar la atención del foco principal, que es que hay un problema real, una crisis estructural del acceso a la vivienda en España. Nosotros llevamos 4 años trabajando, estamos creando las bases de un sistema público de vivienda en nuestra tierra que hoy es referencia para el conjunto del Estado. No lo digo yo, se reconoce ya en el ámbito académico y político, y lo que aspiramos es a que la sociedad valenciana nos apoye para seguir haciéndolo y tener un horizonte que permita afirmar que el derecho a la vivienda es una realidad en nuestra tierra. Otra de las preocupaciones junto a la de la vivienda es el cambio climático. Me gustaría que me contara cuál es su modelo de transición ecológica y si este modelo concuerda con el que tienen los que han sido sus socios estos 8 años en el Gobierno valenciano. Yo creo que aquí hay una clave fundamental que tiene que estar en el corazón del nuevo Consell. Nosotros la vamos a poner sobre la mesa el día 29 en la negociación del Gobierno y tiene que ver con la idea de planificación ecológica. Es muy importante que un bien como la energía, que es decisivo para el bienestar de las familias, pero también para el desarrollo del tejido económico autóctono, sea administrado con criterios de planificación ecológica. Y yo creo que eso significa fundamentalmente 2 cosas. La primera, que nosotros vamos a poner como condición para que sea posible la constitución del Gobierno, la creación de una empresa pública de energía que intervenga en la producción, en la distribución y en la comercialización de la energía para seguir bajando el precio, para seguir bajando la factura de la luz. Una empresa que existe ya en otras comunidades autónomas y que ahora hay que traer a la Comunidad Valenciana para garantizar la seguridad de la ciudadanía en un aspecto tan importante. Y en segundo lugar, desde esa empresa, pilotar la transición ecológica, pilotar un proceso, yo creo, necesario de despliegue de las energías renovables, pero que no puede hacerse a costa de la protección, de la destrucción de nuestro territorio. Mire, yo me voy ahora a Monóvar, después de esta entrevista. Ayer estuve en Buñol, estuve en Requena, estuve en Utiel, en los municipios del interior. He estado en esta campaña electoral en Les Coves de Vinromà, a Castellón. Estoy recorriendo todo el territorio y muy especialmente eso que yo llamo la Comunidad Valenciana olvidada. Y estoy viendo el dramatismo con el que se está viviendo un despliegue absolutamente irracional de las energías renovables que solo sirve a los intereses del oligopolio eléctrico en una connivencia que voy a calificar de vergonzosa con el viejo bipartidismo, con empresas como Repsol, como Gas Natural, como Iberdrola, como Renovalia. Ahora se han sumado a la fiesta los fondos de inversión y creo que hay proyectos de grandes macroplantas fotovoltaicas que pueden suponer la destrucción de paisajes, que pueden suponer la destrucción de hábitats de especies autóctonas y algo muy importante, que pueden arrasar actividades económicas tradicionales que son un medio de subsistencia para miles de personas. Yo creo que no puede constituir este despliegue de las renovables una nueva burbuja especulativa. Ya sabemos eso, a lo que conduce a una catástrofe económica como la que tuvimos hace 10 años. Nosotros planteamos desde esa empresa pública democratizar el acceso a la energía, apostar por las comunidades energéticas y hacer un despliegue basado en criterios de planificación ecológica, escuchando a los ayuntamientos y a los ciudadanos. ¿Y sus socios en la izquierda valenciana, por lo que usted percibe, ven igual esta cuestión? Yo he echado en falta un mayor compromiso por parte de algunos de los socios, pero sobre todo he visto muy claramente que chocamos en este punto con el Partido Socialista. Creo que hay una dialéctica que yo he podido vivir dentro del Consell de la Generalitat a lo largo de los 2 años en los que soy vicepresidente del Gobierno, y es que cada vez que se plantea una medida, cada vez que se plantea un avance, cada vez que se plantea un debate que afecta a las estructuras de poder, que afecta a intereses muy poderosos,
entonces chocamos con el Partido Socialista. Da igual que sean las energías renovables, que la reforma fiscal o que el tema de los alimentos. Siempre, invariablemente, se produce esta situación y por eso nosotros apostamos por un nuevo gobierno progresista, pero con una correlación de fuerzas distinta, favorable a la alternativa al PSOE. Le voy a pedir, hablando de sus socios, una especie de ejercicio. Pediría que me destaque una virtud tanto del PSPB como de Compromís. Yo destacaría en los dos casos la capacidad de diálogo, la voluntad de negociación constante y de llegar a una síntesis política. Creo que ha sido una convivencia leal en el seno del Gobierno, yo por lo menos así lo he vivido, donde hemos discrepado de cosas muchas veces importantes, tanto con el PSOE como con Compromís, pero creo que hemos tenido todos una voluntad de diálogo para poder superarlas y cuando no hemos podido superarlas para seguir dialogando e ir construyendo una síntesis política. Yo creo que eso es lo que ha hecho funcionar al Govern del Botànic y a mí me parece que es una muy buena base para un nuevo gobierno progresista en la Comunitat Valenciana. Y en la misma línea, un reproche que le haría a ambos partidos, tanto al PSPB como a Compromís. Pues también a los dos les diría que a veces hay que ser más valientes. Cuando se discute una reforma fiscal hay que tener muy claro que es fundamental avanzar en la mayor progresividad del sistema fiscal, donde quienes más tienen arrimen un poquito más el hombro. Cuando se habla del despliegue de las renovables hay que tener claro que a veces hay que plantarle cara al oligopolio eléctrico y anteponer el bienestar de la ciudadanía. Cuando hablamos de los abusos que se están produciendo en el precio de los alimentos, a mí me asombró la subordinación de la clase política a propósito de la polémica sobre Juan Roig y Mercadona. El presidente de la Generalitat decretó un día de la empresa. No vaya a ser que se enfade Juan Roig. Joan Baldoví, el candidato de Compromís, fue el primero en salir a la palestra pidiéndonos, por favor, que dejáramos de insultar a Juan Roig. El candidato del Partido Popular, Carlos Mazón, hablando de los héroes de la economía, como si tuviéramos que pedirles perdón por haber nacido y agradecerles todo lo que nos han dado. A mí me parece que lo que ha emergido en estos meses es la subordinación de la clase política. Un poco yo lo he llamado a esto la Valencia de Blasco Ibáñez, la comunidad valenciana de Blasco Ibáñez en aquellas viejas novelas como La Barraca, como Cañas y Barro. Lo que ha emergido es el miedo al cacique, ¿no? La subordinación de la clase política y también de algunos medios de comunicación. ¿Cree que habla de esa falta de valentía? ¿Cree que en un gobierno con 3 socios quizá el equilibrio sea una virtud dentro de esa falta de valentía? ¿Ustedes aportan otra vertiente? Sí, la correlación de fuerzas es siempre determinante, ¿no? Lo que hemos aprendido estos años y ahora podemos contarlo, y por eso no quieren que estemos, porque venimos aquí y lo contamos para toda la comunidad valenciana. Lo que hemos aprendido es que la correlación de fuerzas es determinante, que cuando se discuten aspectos que por un lado afectan al bienestar de la ciudadanía, pero por otro lado afectan a los intereses de grupos muy poderosos, pues hay lobbies que saben muy bien a quién tienen que llamar dentro del Consell. A nosotros no nos llaman nunca y por eso lo que venimos defendiendo es que hace falta una correlación de fuerzas distinta, favorable a la alternativa al Partido Socialista, porque a veces los avances no han llegado por este choque que se produce con el PSOE cuando discutimos medidas que afectan a los grupos de poder. Otras veces las medidas han llegado desvirtuadas y a veces llegan demasiado tarde. Le voy a poner un ejemplo. Hace apenas unas semanas estuvimos discutiendo el decreto ley para combatir el acoso inmobiliario y el Partido Socialista lo tuvo bloqueado hasta media hora antes de empezar la reunión del Consell porque se negaba a introducir unas medidas que nosotros proponíamos para establecer obligaciones adicionales con vistas a movilizar viviendas vacías de los fondos buitre, de los fondos de inversión. Bueno, al final tuvimos que retirarlas porque si no el decreto no salía. Yo creo que esta ha sido la dialéctica constante en el seno del Gobierno y por eso es muy importante una correlación de fuerzas favorable a la alternativa al Partido Socialista. Vale. Voy a abrir otro bloque dedicado a las encuestas, mismo la que hemos publicado nosotros hoy,
todas las encuestas coinciden en que la disputa electoral está muy igualada entre ambos bloques. ¿Qué les dice a ustedes estas encuestas? Mire, encuestas hay para todos los gustos. Son un instrumento de intervención política de los medios de comunicación y de los partidos. Yo creo que a estas alturas no podemos pecar de imprudentes si afirmamos esto, porque la sociedad sabe perfectamente que los medios de comunicación están interviniendo en la campaña y una de las herramientas son precisamente las encuestas. Como digo, las hay para todos los gustos y ahí lo único que yo digo es que nosotros tenemos nuestros propios datos, sabemos que a fecha de hoy estamos en condiciones no solo de estar en el Consell, sino de estar con más fuerza y de ser más determinantes, como decía hace un momento, en las políticas que se llevan a cabo. Por cierto, nuestros datos nosotros los hemos hecho públicos, citando qué empresa ha hecho la encuesta, cuáles son los números, cosa que otros no han hecho. Hay encuestas que han ido en algunas portadas de las que nunca supimos cuáles eran los números ni la empresa que las había realizado. Y en todo caso, desde esa confianza, lo que yo puedo decir hoy aquí es que el veredicto lo va a dar la ciudadanía. En este sentido de la campaña electoral, en cuanto a ustedes, han venido contando con el apoyo pues, de las grandes referencias nacionales. Hemos visto aquí en la Comunidad Valenciana Irene Montero, Ione Belarra, Monedero recientemente. Bueno, ¿sienten que el partido se está volcando con ustedes? Sí, creo que al final hemos planificado un despliegue de campaña que responde a lo que nosotros queríamos, que era transmitir una imagen unitaria, que el apoyo a nuestro proyecto viniera de todos los grandes referentes de nuestro proyecto estatal. Nosotros somos un proyecto de base federal, tenemos un proyecto para España y en ese sentido pues, valoramos muy positivamente que haya estado con nosotros Ione Belarra, que haya estado Irene Montero, que haya estado Alberto Garzón, Juancho López Uralde, un referente del ecologismo político, estuvo también hace unos días con nosotros y por supuesto también Yolanda Díaz, que estará el miércoles precisamente aquí en Alicante. Mira, precisamente le iba a preguntar más adelante, pero bueno, ya que la cita usted a Yolanda Díaz, pues le pregunto ya. Se habla mucho de los equilibrios que también está manteniendo Yolanda Díaz. Aquí va a estar el día 24, este miércoles, con ustedes, y un día siguiente está en Valencia con Ribó, con Compromís. ¿Cómo ve...? Creo que está usted mal informado. Efectivamente, Yolanda va a hacer campaña por Unides Podem el día 24 en Alicante, en un acto de campaña, pero el día 25 lo que va a hacer, y esta es la información correcta y rigurosa, es participar en un acto al que ha sido invitada por la Comissió Ciutat Port, que es el movimiento social más importante que existe en la ciudad de Valencia, con una capacidad de convocatoria asombrosa, hablamos de miles y miles de personas, donde hay muchísimas fuerzas políticas, por cierto, no solo Podemos y Compromís, y que yo creo que ha tenido una iniciativa que puede ser muy positiva para que este tema esté en la agenda. En el puerto de Valencia nos jugamos continuar protegiendo la albufera, nos jugamos la supervivencia de nuestras playas, nos jugamos volver al pasado, que no es solo que vuelva el Partido Popular, es que vuelvan las políticas del ladrillazo, de las grandes obras, de la especulación y algo muy importante, de la corrupción. Yo creo que esta iniciativa merece un respeto, tenemos que ser rigurosos con la propia Comissió de Ciutat Port, que ha organizado un acto apartidista y en el que han insistido que no va a ser un acto de campaña electoral. Yo puedo decir aquí, porque ella lo ha confirmado, que Pilar Lima va a estar en el acto y no sé lo que van a hacer los responsables de otras fuerzas políticas. Vale, pero y sobre Yolanda Díaz, ¿usted ha echado de menos mostrarle mayor apoyo desde el principio, desde que ella puso en marcha el proyecto Sumar? Mire, yo de Yolanda Díaz lo único que puedo decir es que he trabajado con ella muchísimos años, mucho antes de estar juntos en el Ministerio de Trabajo. En el Ministerio vivimos momentos muy difíciles en plena pandemia, estuvimos conviviendo con la muerte y afrontamos situaciones muy complicadas para un responsable público, para una ministra y para un director de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que era la responsabilidad que yo ostentaba, dirigir una estructura de Estado en un contexto que fue muy difícil. Para mí fue una ministra extraordinaria, siempre me apoyó, mantengo con ella una relación cercana y la verdad que estoy muy satisfecho de que en esta campaña electoral esté donde tiene que estar, donde no podía ser de otra forma que estuviera, que no sea haciendo campaña por su espacio político.
Vale, vuelvo aquí al orden que tenía yo. Nos adentramos ya en la última semana. Antes, bueno, me hablaba que las encuestas, pues bueno, que también están, hay que ver quién las hace y bueno, y la pulcritud con la que se hace. Pero muchas de estas encuestas a ustedes les sitúan en la barrera del 5%. Se ha hablado mucho de esto y de la importancia que puede tener esto. ¿La publican ustedes hoy? No. No, pero bueno, la publica ustedes, sí, no yo. Sí, pero se ha hablado mucho de esta cuestión. ¿Ustedes esperan que sus socios, los que han sido sus socios estos 8 años, también les muestren apoyo en esta semana que queda para que se mantenga ese gobierno progresista? Mire, nosotros lo que aspiramos es al apoyo de la ciudadanía y sobre todo al esfuerzo de nuestros militantes y simpatizantes. Nuestra campaña electoral se basa en muchísima gente idealista, muchísima gente que cree que es posible cambiar este mundo y que está dedicando todas las horas del día que es posible desde hace ya semanas a repartir una octavilla, a repartir una revista, a intervenir en el debate público que se produce en las redes sociales. Esa es nuestra campaña electoral y ese es el apoyo al que yo aspiro. ¿Qué le queda pendiente al Botànic por hacer? Bueno, creo que el reto fundamental del Govern y de la societat valenciana en general es, sin ninguna duda, el cambio de modelo productivo, la transición de un modelo que yo creo que es manifiestamente insostenible y claramente injusto hacia un modelo más horizontal, más sostenible, más democrático también, un modelo que le dé centralidad a los auténticos creadores de riqueza, que no son las grandes empresas, como algunos tratan de hacer ver, que son la pequeña y mediana empresa, que es el tejido cooperativo, que son los autónomos, que son los trabajadores asalariados, que le dé centralidad, en definitiva, a la economía productiva y que ponga en pie una auténtica planificación ecológica que permita construir un horizonte de futuro para nuestra tierra desde el territorio, arraigado en las comarcas, en las necesidades de desarrollo locales, con un diagnóstico veraz y con propuestas de políticas públicas bien ancladas en las necesidades de cada uno de los sitios. Yo creo que este es el gran reto que tenemos por delante y lo que nosotros vamos a poner en el centro en la negociación del Gobierno. Y como autocrítica, ¿qué harían de estos 8 años o qué quieren hacer diferente en la próxima legislatura? Nosotros creo que lo fundamental tiene que ver con disponer de más fuerza, poder tener más capacidad de influencia y ser más determinantes en las políticas que se llevan a cabo. Es verdad que a veces hemos notado que las políticas públicas en aspectos clave avanzaban como una yuxtaposición de medidas que se iban poniendo sobre la mesa y en ocasiones, como he dicho antes, chocábamos con el Partido Socialista, fundamentalmente en la medida en que afectaban a intereses de poder. Yo creo que es muy importante que el nuevo Govern tenga un proyecto compartido, que pivote sobre la transición ecológica, que apueste por la planificación y por empresas públicas para garantizar la necesidad de la ciudadanía. Hemos conseguido algunas cosas, avances importantes que parecían impensables en determinadas áreas, en la reversión de recortes que le hicieron mucho daño a nuestro pueblo, pero ahora hay que seguir avanzando y para eso es muy importante un cambio en la correlación de fuerzas. A nivel de ciudadanía que me citaba ahora, ¿cuáles ve los mayores problemas o si queremos decir de otra forma, los mayores retos que tiene esta Comunidad Valenciana? Tienen que ver, yo creo, con cambios profundos en la estructura productiva de nuestra tierra, con introducir elementos de innovación en sectores tradicionales que tienen que seguir siendo vectores clave de creación económica, o sea, de crecimiento económico y de creación de empleo. Estoy pensando, por ejemplo, en el sector de la construcción, estoy pensando, por ejemplo, en el sector del turismo. El cambio del modelo productivo no es solo hacer cosas nuevas, yo creo que hay que tener un enfoque realista que tiene que ver con la importancia que han tenido, tienen y tendrán las actividades en las que somos punteros, pero también en esos ámbitos hay que introducir elementos de innovación. Nosotros lo hemos tratado de hacer y creo que hemos avanzado bastante en el sector de la construcción con nuevos materiales más sostenibles, con nuevos procedimientos constructivos. Creo que es muy importante introducir elementos de innovación en el sector turístico para que lo importante no sea solo la cantidad de turistas que vienen cada año,
que es importante, sino también, por ejemplo, el gasto que se produce por turista en nuestra tierra, introducir elementos de innovación, apostar por la reindustrialización de la comunidad valenciana, que tengan más peso sectores que ofrecen empleo digno, que ofrecen oportunidades de futuro para nuestros jóvenes. Yo creo que estos son los retos, en definitiva, que tenemos por delante y que el Gobierno tiene que afrontar con valentía. Pero para eso necesita una nueva correlación de fuerzas, porque, mira, Borja, al final, detrás del modelo productivo está siempre la estructura de poder. Están los sectores que mandan en la sociedad y por eso es tan importante cambiar la correlación de fuerzas para transformar el modelo productivo, si no, no será posible. Hemos hablado de la vivienda como una de las grandes preocupaciones, también de la cuestión del cambio climático. Otra de las grandes preocupaciones, sin duda, y más con lo acontecido estos últimos 4 años, es la de la sanidad. En este campo, ¿cuál es la propuesta de su formación? Yo creo que aquí hay que partir de una base, y es que no podemos volver al pasado, a un modelo de privatización de la atención sanitaria que llegó a extender la atención privada prácticamente al 20% de los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad valenciana. Un modelo en el que el Partido Popular repartió la sanidad valenciana como si fuera una tarta que iba cortando en pedazos. A un amigo le daban las resonancias magnéticas, a otro le daban las derivaciones hospitalarias mediante conciertos que han costado una fortuna al erario público, a otro amigo le daban las ambulancias. Yo creo que no podemos dejar que este pasado nos atrape y la alternativa que nosotros defendemos tiene que ver, yo creo que con 3 claves que son fundamentales. La primera es, evidentemente, continuar el proceso de desprivatización, pero extenderlo a todas las áreas del sistema sanitario. La segunda, para mí la fundamental, hay que reforzar la atención primaria. La Organización Mundial de la Salud plantea la necesidad de que represente el 25% del presupuesto total sanitario. En la Comunidad Valenciana actualmente el 14%. Es la columna vertebral de nuestra sanidad. Es el contacto fundamental que tienen los niños o las personas mayores. Hasta el 70% de la asistencia sanitaria que reciben a lo largo de su vida proviene de la atención primaria, y creo que eso exigirá una inversión de no menos de 800 millones de euros. Por eso, la verdad, cuando escucho al presidente Pedro Sánchez decir que van a aportar 580 millones de euros en todo el territorio nacional para reforzar la atención primaria, pues tengo que decirle que se lo tomen un poquito más en serio, porque salen prácticamente a 400 euros por centro de salud y no les da ni para cambiar las ventanas. En la Comunidad Valenciana hace falta una inversión de 800 millones de euros. Y si quiere usted un tercer punto, también lo he mencionado en algún momento de la entrevista, una industria farmacéutica autóctona. Hay desabastecimiento de medicamentos en las farmacias y la Generalitat tiene la obligación de impulsar un tejido económico propio que permita garantizar la seguridad de la población en un aspecto tan crítico. Nosotros tenemos un equipo que está formado por profesionales del más alto nivel del ámbito de la sanidad pública, con una trayectoria personal y profesional intachable, de muy diferentes especialidades, que nos ha acompañado en la elaboración del programa y que está preparado para mejorar la calidad de nuestra sanidad pública. Sabemos cómo hacerlo, pero necesitamos fuerza. En ocasiones ustedes hablan en sus discursos de una intervención en la economía. Supongo que esto está ligado pues, con las cuestiones de la inflación que se está sufriendo, la crisis alimentaria que hemos venido citando en alguna ocasión. ¿Cómo se estructuraría esta intervención en la economía? Yo creo que lo fundamental es que la Generalitat tenga herramientas para regular los mercados. Por cierto, no lo decimos nosotros, lo dice la Constitución española, que es la primera que plantea la necesidad de que los poderes públicos intervengan en la economía para garantizar el bienestar general y para remover los obstáculos que impiden la igualdad. Nosotros, desde la Constitución, lo que planteamos efectivamente es que la Generalitat tenga instrumentos que le permitan garantizar derechos básicos de los ciudadanos. No podemos aceptar que haya gente que no puede llenar la nevera. No podemos aceptar que haya personas ahora mismo que no pueden afrontar el pago de la factura de la luz o que haya desabastecimiento de medicamentos en las farmacias. Los responsables públicos tenemos que intervenir. El problema, Borja,
es que estas medidas implican enfrentarse a intereses que son muy poderosos. Cuando planteamos un supermercado público, que por cierto funciona en varios países de Europa, por ejemplo, Suecia, y con éxito, cuando planteamos crear un circuito económico alternativo alrededor de la producción local y de nuestro tejido cooperativo, el problema son las grandes superficies, que evidentemente de ninguna forma quieren aceptar esta posibilidad porque afecta a sus intereses. Cuando planteamos una empresa pública de energía para abaratar la factura de la luz, el problema es el oligopolio eléctrico. Repsol, Gas Natural, las empresas que mencionábamos antes, Iberdrola, los fondos de inversión. Cuando planteamos limitar el precio de los alquileres, el problema es un sector inmobiliario financiero que domina nuestras vidas y que ha controlado la economía en la Comunidad Valenciana desde hace décadas. Yo creo que este es el problema de fondo y la gente lo sabe, y la gente sabe que la única fuerza que se atreve a plantear estas medidas, aunque ello nos suponga pagar un precio muy alto a veces, es precisamente Unides Podem, y nosotros apelamos a esa rebeldía para tratar de hacer avanzar políticas que en el fondo son de sentido común. Vale. Estamos casi terminando la entrevista, yo no la había citado una Mercadona. Le quería preguntar... Bueno, yo he dicho grandes superficies. No, pero bueno, en algún momento anterior sí, puede ser. Sí que había nombrado Mercadona. Sí, sí. Bueno, ¿es Juan Roig el único empresario de la comunidad que representa este tipo de modelo que ustedes quieren cambiar o hay más? Yo creo que es un problema estructural, no es un problema de personas. Quiero destacar aquí un episodio que hemos conocido hace muy escasos días y que es muy importante que la ciudadanía lo conozca. Hace pocos días conocimos una denuncia de la Unión de Agricultores y Ganaderos contra 3 grandes superficies, contra Mercadona, contra Lidl y contra Bonpreu, en la que demostraba que estas 3 grandes superficies han actuado como un cártel para aumentar el precio de la leche. Estamos hablando de cosas muy serias. ¿Qué pensarán las familias que necesitan comprar leche para sus hijos, o para los ancianos, o en general para la ciudadanía? Estamos hablando de temas muy serios. Hace unos meses, cuando nosotros planteamos que se estaban produciendo abusos en el precio de los alimentos, se nos crucificó. Yo personalmente sufrí ataques que jamás habría creído posibles contra un vicepresidente del Gobierno de la Generalitat Valenciana. Hoy, sin embargo, es Vox Populi. La ciudadanía sabe perfectamente que se están produciendo abusos que son intolerables. Lo que nosotros decimos es, tenemos un diagnóstico, pero ahora hay que poner medidas y hay que introducir cambios estructurales que pasan por limitar el precio de los alimentos de acuerdo con la Ley de Comercio, aunque eso suponga reducir los márgenes empresariales de algunas grandes superficies que cada día baten el récord de beneficios con respecto al año anterior, y después una medida estructural, un supermercado público que evidentemente se establezca sin perjuicio de la actividad de las grandes distribuidoras privadas, pero que le garantice a la población precios más bajos y condiciones más favorables para los pequeños agricultores, para los pequeños ganaderos locales, para el tejido económico autóctono, eso que yo llamo la Comunidad Valenciana olvidada. Vale. Para concluir, le quería hacer 3 preguntas ligadas con Alicante. ¿Vale? En primer lugar, le quería plantear el tema de, bueno, ustedes tienen la alianza, ¿no?, con Esquerra Unida principalmente. En la negociación, ustedes en Alicante rechazan o ceden el número 1 a la alcaldía de Alicante. ¿Por qué hicieron esta concesión? ¿Era Alicante más prescindible en la negociación? No, nosotros yo creo que abordamos una negociación que evidentemente fue compleja. Conseguimos que fuera discreta, porque es muy importante que los políticos no estemos todo el día hablando de las cosas que nos interesan solo a los políticos, pero que a la gente no le preocupan nada, ¿no? Y al final yo creo que el resultado fue satisfactorio. Obviamente se trata de una negociación global que incluyó a todo el territorio de la Comunidad Valenciana y nosotros estamos satisfechos con el resultado. Yo creo que esos son problemas del Palacio. Lo que le importa a la gente de la calle, con esa distinción de Pasolini entre el Palacio y la calle, pues son los precios de los alimentos, el precio de la luz, qué va a pasar con los alquileres, qué está pasando con los medicamentos. Yo creo que eso es a lo que tenemos que dar respuesta a los políticos, hablar de proyectos, de programa y de ideas. Para ustedes Alicante, evidentemente, es un territorio importante, como no puede ser de otra manera. Sí es importante que precisamente el acto con la actual vicepresidenta del Gobierno de España lo hacemos el miércoles en esta ciudad para tratar de empujar al máximo la campaña
electoral. Yo personalmente estoy recorriendo todo el territorio de la provincia a lo largo de estos días y lo vamos a seguir haciendo. Ayer mismo por la tarde estaba en Alcoy hablando del cambio de modelo productivo con los compañeros y las compañeras y desde luego puedo asegurarle que estamos notando una activación de nuestra base social y electoral que yo personalmente no esperaba y que me hace tener muchísimas esperanzas de los resultados en esta provincia. Sobre su lista autonómica por Alicante, también llamó la atención que la iba a encabezar María Teresa Pérez y pocos días antes del cierre se produce un cambio, María Teresa Pérez salta de la lista y ahora la encabeza Alejandro Aguilar. Nosotros hemos preguntado por esta cuestión, pero nos gustaría conocer su explicación. Bueno, fue un cambio que tuvo que ver con cuestiones puramente organizativas. María Teresa tiene ahora mismo como directora general del INJUVE una responsabilidad, yo creo, importante. Algunos temas que a final de legislatura no podía dejar, esperábamos que pudieran estar ultimados a tiempo, pero no ha sido así y pensamos que era preferible acabar bien su trabajo y además teníamos, yo creo que un sustituto al mismo nivel para poder hacer una campaña excelente en la que yo creo que está trabajando muchísimo y está haciendo yo creo que más kilómetros que nadie, que es Alejandro Aguilar. Yo sobre eso no tengo nada más que decir. Vale, y la última cuestión es relacionada con su alianza, las responsabilidades que ustedes han tenido estos años. Una es la de la memoria democrática. Aquí hay un proyecto que es la puesta en marcha del Instituto de Memoria Democrática. Se preveía que estuviera en marcha ya antes de que acabara esta legislatura. Finalmente no ha sido así, pero bueno, ¿qué me puede contar sobre este retraso, estos plazos y también pues, sobre la importancia de este proyecto? Yo creo que es un proyecto trascendente, sobre todo porque creo que Alicante representó y representa una ubicación fundamental, un espacio clave para la recuperación de nuestra memoria histórica, precisamente por lo que representó en época de la República, con un arraigo fundamental de las ideas de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad que empujaron aquella democratización y aquel proceso de modernización del país, pero también por todo lo que sucedió durante el conflicto, durante la guerra civil. De modo que a mí me parece muy acertada la apuesta por Alicante como ubicación de este instituto. A veces en la Administración nos gustaría que las cosas fueran más rápidas, pero no siempre es posible. Yo espero que sea una prioridad en la siguiente legislatura y estoy convencido de que muy pronto va a ser una realidad. Estupendo, pues muchas gracias. Me gustaría, Borja, con tu permiso, introducir un tema en la entrevista, porque no tengo ya otra posibilidad de hacerlo. Quiero denunciar aquí que en este momento en el que estamos tú y yo conversando, mi cuenta de Twitter se encuentra suspendida y que, por lo tanto, el vicepresidente de Gobierno de la Generalitat, de la Comunitat Valenciana, está silenciado en el espacio público de las redes sociales a causa de un tuit con actividad mía de campaña, sin ninguna cuestión controvertida que pudiera justificar esa suspensión de mi cuenta. A mí me parece que en este caso soy yo el afectado, pero que siendo además de vicepresidente el candidato de una fuerza política que forma parte del Gobierno, es suficientemente significativo de una situación anómala a 7 días de las elecciones. ¿Y qué ve detrás de esto? Eso tienen que juzgarlo ustedes, los periodistas, tienen que juzgarlo los ciudadanos. Yo lo único que puedo decir es que estoy anonadado de que a un vicepresidente del Gobierno, sin ninguna explicación, se le suspenda su cuenta de Twitter y se le silencie en el espacio público de esta manera. Lo único que puedo hacer es venir aquí y contarlo. Muchas gracias, Héctor. Gracias a vosotros. Vale. A ver, voy a guardar esto. A ver si me oyen. Vale, nada, si queréis dejar de grabar, ahora le tengo que hacer unas preguntas para un perfil, pero vamos, eso no hace falta que lo grabéis, ¿vale?